Relatos de Pecera, con Darío Neubier. Vinimos a tomar algo y después nos vamos. Pero yo tomamos bastante, ahora llévame al recital. Tomemos una más, después te llevo. Es tarde, mis amigos me están esperando. Es que no quiero que te vayas. ¿Qué sé? ¡De mierda! ¡Me diste un beso en la boca! Fue en broma, tranquilo. Tranquilo nada, me voy de acá. ¿Qué te pensás que soy yo? Hoy vamos a conocer a un joven que a simple vista se veía como cualquiera y parecía llevar una vida relativamente normal en un vecindario común y corriente. Pero a puertas cerradas era un monstruo, un asesino serial violento que llegó a matar a 17 hombres aprovechando su capacidad para engañar y acercándose a sus víctimas sin que siquiera sospecharan que estaban en peligro. Hoy nos metemos a fondo en la historia de un verdadero carnicero al que bautizaron como el caníbal de Milwaukee, protagonista de una serie que hace furor en Netflix. El relato de Pecera de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. Fue el primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annette, una instructora de máquinas de teletipo, y de Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química de la Universidad Marquette. De chiquito, a Jeffrey le gustaba mucho jugar con animales, y quienes lo conocieron destacaban su alegría y verborragia. Pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia poco antes de su cuarto cumpleaños. Una realidad que se complicó aún más cuando sus padres empezaron a llevarse realmente mal. Los problemas mentales de su madre generaron peleas de las que el pequeño Jeffrey era testigo en silencio. Hasta que la señora cayó en una profunda depresión, siendo medicada y pasando cada vez más tiempo en la cama. De hecho, en una ocasión intentó suicidarse con meprobamato. La relación de pareja se hizo insostenible hasta que los Dahmer decidieron separarse. Y a todo esto, entre mudanzas y peleas familiares, el retraído Jeffrey empezó a manifestar su interés por los animales. Pero por los animales muertos. Papá, una pregunta. Dime, Jeffrey. Tengo una duda y seguro vos podés ayudarme. Dime y veo cómo ayudarte. ¿Qué pasaría si pusiera los huesos de este pollo en cloro? ¿Cómo? ¿Qué pasaría? ¿Si se mantendría el color, la forma? Jeffrey, estamos comiendo. Qué sorpresa, pero me gusta esa curiosidad científica que estás desarrollando. A mí también. Mira, te voy a mostrar cómo químicamente podemos blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. ¿Podés esperar que vaya al cuarto a buscar un cuaderno para anotarlo? Bueno, pero apúrate que tenemos que seguir cenando. Sí. Año en que el padre le enseñó a Jeffrey a conservar huesos de animales, su mamá empezó a aumentar el consumo diario de meprobamato y píldoras para dormir. Desde su primer año en el Instituto Rivere, Dahmer fue segregado por sus compañeros y su padre buscaba aprovechar el interés que le despertaba la disección de animales que encontraban muertos al costado de la ruta. Claro que nunca imaginó lo macabro que se estaba despertando dentro de la mente de su hijo. A los 14 años, Jeffrey empezó a tomar alcohol a plena luz del día, escondiéndolo las latas de cerveza en la campera que llevaba al liceo. Y le decía a sus compañeros que aquello era su medicina. En la secundaria, Dahmer era algo extraño e inadaptado y, según los reportes, solía romper las reglas y molestar a sus compañeros, además de comportarse de forma alarmante. Y fue entonces cuando empezó a desarrollar fantasías sexuales, primero con hombres, pero luego encontrando el verdadero placer masturbándose mientras imaginaba las vísceras de los animales que descuartizaba.
Llegamos al año 1978, cuando Dahmer se graduó, aunque no sin grandes dificultades. A los meses, la relación entre sus padres no dio para más y Lionel se fue de la casa. Sin imaginar que su esposa haría lo mismo al día siguiente, dejando a Jeffrey hundido en su soledad. Así pasaron unos meses, hasta que una tarde Jeffrey salió a dar una vuelta en el auto y vio a un atlético joven haciendo dedo para ir a un recital. Jeffrey le dijo que lo llevaría, pero lo invitó a tomar algo en su casa antes de ir al concierto. Vinimos a tomar algo y después nos vamos. Pero ya tomamos bastante, ahora llévame al recital. Tomemos una más, después te llevo. Es tarde, mis amigos me están esperando, ya me tengo Es que que ir. no quiero que te vayas. Bueno, pero me tengo que ir. ¿Qué haces? ¡Pues mierda! ¡Metiste un beso en la boca! Ay, fue en broma, tranquilo. Tranquilo, nada, me voy de acá. ¿Qué te pensás que soy? ¡Ahí está! ¡Salí, salí! Intentó irse, Dahmer lo golpeó en la cabeza y luego lo estranguló hasta matarlo para después desmembrar su cuerpo y disolverlo en ácido. Este fue el primero de muchos crímenes que Dahmer pudo ocultar gracias a que nadie lo percibía como una amenaza. Incluso después de esparcir las cenizas en el fondo de su casa, Dahmer fue tranquilamente a la universidad y más adelante sirvió como médico de combate en el ejército. Pero su alcoholismo se convirtió en un problema, razón por la que fue dado de baja y en diciembre de 1981 su padre lo mandó a vivir a Milwaukee con su abuela para reformarse. Pero lo único que Dahmer hizo en Milwaukee fue ganarse su apodo más macabro. Aunque en los primeros tiempos junto a su abuela, Dahmer pareció enderezarse y se convirtió en un hombre de fe, dejando la bebida y viviendo tranquilamente. Así pasaron varias semanas hasta que una tarde, estando en una biblioteca, se le acercó un joven que le dejó una nota. En ella le ofrecía favores sexuales en el baño a cambio de unos pocos dólares. Aquel momento fue decisivo para Dahmer, porque todas sus perversiones revivieron y despertaron su apetito voraz por someter a otros jóvenes a su voluntad. Según sus propios relatos, un día robó el maniquí de una tienda que luego utilizaba para masturbarse en su cama. Pero esto no saciaba sus pulsiones y para finales de 1985 Jeffrey empezó a frecuentar un establecimiento que prestaba baños para actos sexuales. Una suerte de negocio de alta rotatividad a los que llamaban lugares de relax y al que solo se podía acceder con una membresía. Pero en sus encuentros sexuales, Dahmer no podía concretar sus fantasías hasta que encontró una solución gracias a los conocimientos médicos que había adquirido en el ejército. Cuando estaba con sus acompañantes, les preparaba tragos a los que les agregaba fuertes dosis de sedantes. Para luego esperar a que se durmieran y hacer lo que quisiera. Pero ocurrió que el dueño del establecimiento encontró a un joven desvanecido en la habitación que Dahmer había utilizado y entonces le prohibió el ingreso y alertó a todos los saunas de la zona. Por lo tanto, su siguiente paso fue empezar a utilizar habitaciones de hoteles para continuar con sus prácticas. Y ahí fue donde el segundo asesinato llegó. Una noche de 1986, en un bar de ambiente gay, Jeffrey conoció a Steven Toomey y rápidamente decidieron irse juntos a un hotel. Ya en la habitación, Dahmer le puso 4 somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. No se sabe a ciencia cierta qué consumió Dahmer durante aquella noche, pero aunque siempre dijo no recordar lo que ocurrió, cuando despertó encontró el cadáver de Toomey con la cabeza fuera de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas. Ante aquella terrible escena, sin perder la calma, Jeffrey salió a comprar una valija grande con ruedas, volvió al hotel y metió el cuerpo en ella. Bajó de la habitación y pidió un taxi para volver a la casa de su abuela. Es que ahí, en el sótano, podría descuartizarlo sin ser molestado. A partir de ese momento, Jeffrey Dahmer cedió totalmente ante sus impulsos. Frecuentar los clubs en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Tras drogar y estrangular a James Doc Stator en enero del 88, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y cometió actos de necrofilia con él. Una vez el proceso de descomposición se aceleró y el mal olor era evidente,
lo descuartizó. Con su cuarta víctima, Richard Guerrero actuó siguiendo el mismo procedimiento. Hasta que decidió dejar la casa de su abuela y alquilar un apartamento en solitario. Allí se disparó una espiral de violencia que casi llegó a su fin a comienzos del 89, cuando un chico de 13 años al que intentó seducir logró escapar de su apartamento y alertó a la policía. Por aquel hecho, Dahmer cumplió 10 meses de condena por agresión sexual, pero no se descubrió su terrible secreto. Y solo 3 semanas después de salir de prisión, volvió a Milwaukee, donde comenzó una orgía de sangre que duraría todo un año hasta bien entrado el 1990. Jeffrey Dahmer sentía una necesidad imperiosa por mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. Pero no solo eso. Estando algunas de sus víctimas aún con vida, usaba un taladro para atravesar el cráneo y luego les inyectaba un ácido suave en el cerebro con ánimo de crear una especie de zombie a quien pudiera controlar. Aquello era una carnicería que terminaba en el fracaso de sus experimentos, así que empezó a comerse los cuerpos y, según confesó, sentía que pasaban a ser una parte permanente de él. Poco a poco, los restos de cadáveres se fueron amontonando en su apartamento de Milwaukee, pero no fue hasta julio de 1991 cuando el horror se conoció. Una noche, en un boliche gay, conoció a 3 chicos, entre los que se encontraba Tracy Edwards. Les ofreció sacarse unas fotos a cambio de $50 y como Tracy necesitaba el dinero, accedió. Una vez en el departamento, Dahmer lo drogó y lo esposó. Solo voy a apoyarme en tu pecho para sentir cómo late tu corazón. No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Viste que no era tan malo? Ah. ¡Soltame! ¡Está mal de la cabeza! No. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Auxilio! ¡Pará! ¡Auxilio! ¡Pará! ¡Policía! ¡Ayúdenme! Increíblemente, Tracy logró escapar después de engañar a Dahmer fingiendo estar semi-inconsciente y lo golpeó para salir corriendo. Cuando se topó con la policía, los llevó hasta el departamento de Jeffrey. Al registrarlo, los oficiales descubrieron más de 80 fotos Polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento. Una cabeza en la heladera y restos humanos en el congelador, además de un bidón de 200 litros lleno de ácido que Dahmer utilizaba para deshacerse de los restos humanos. Jeffrey Dahmer se declaró culpable, pero alegó estar enfermo. Aunque finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas. Un total de 937 años de cárcel. Dahmer fue enviado a la prisión de Columbia, donde dicen que volvió a la iglesia para expiar sus pecados. Y encontró una explicación para sus aberrantes actos, que el mismísimo diablo lo había poseído. Durante su estancia en la cárcel, fue visitado por la hermana de uno de los jóvenes muertos y además concedió varias entrevistas a los medios para relatar su experiencia, en algunas de las cuales estaba presente su padre. Your dad comes here to visit about once a month, but I get the impression that the two of you don't talk a lot about everything that happened, about the crimes in particular. No, we don't discuss that because it's been gone over so thoroughly in the papers and the media that there's just really no point in going into any in-depth talks about it. We talk about our family, home, how things used to be, what prison life is like here now, and try to keep things as light and upbeat as possible. Is it hard for you to go back and talk about those things? No, not the good things. In fact, it gives me a sense of comfort to talk about the few good times there were in the past. Estaban escuchando al propio Jeffrey Dahmer entrevistado, ¿no?, por el periodista. Junto a su padre, los dos cuando ahí. estaba junto al padre le preguntaba, ¿no?, si acaso no hablaron después de descubrirse, ¿no?, todos estos hechos sanguinarios sobre lo que había hecho. Y respondía que no, hay demasiada información en los diarios, es muy duro. ¿Y de qué hablan? Bueno, preferimos hablar de los buenos momentos que vivimos juntos.
Volvemos al año 1994, específicamente el mes de noviembre, cuando Jeffrey Dahmer encontró su final de forma violenta. Otro preso, que también cumplía condena por asesinato, lo abordó en el gimnasio de la cárcel. El hombre le pegó hasta el cansancio con una barra de pesas hasta que lo mató. Para algunos fue la muerte que alguien como Dahmer merecía. Para nosotros, un nuevo y escalofriante relato de pecera. Tan escalofriante como impecable el relato. Felicitaciones, Daro, dice Marcelo. Sí, y vean la serie de Netflix. Bueno, vean, ¿no? Si es que se sienten preparados para eso. Porque, Daro, vos has visto varios capítulos. Sí, yo voy por el cuarto, ¿no? Yo vi 3. Te digo, claro, de una forma muy cruda, narra, pero sobre todo con la tensión que genera, ¿no? Como pocas series, lo complejo del asunto. Por un lado, el drama, lo aberrante, cómo uno genera empatía inmediatamente con las víctimas de Dahmer, pero por otro lado, y a medida que se suceden los flashbacks y vos retrocedes a la niñez de Jeffrey, ¿no? Te das cuenta con mucha lástima, ¿no? De cómo él era víctima de algo que era más fuerte que sí mismo. De hecho, bueno, se le han diagnosticado varios trastornos psiquiátricos. Mirá este mensaje. Este es un oyente que nos escribe desde Estados Unidos. Viviendo pegado a Milwaukee, la historia es más fuerte. La policía, por ejemplo, pide por favor que en Halloween no se use el disfraz de él, porque puede ocasionar problemas. Dice, y ustedes son muy buenos, ¿cómo se esmeran en lo que hacen? Dice, Jeffrey se le apodó, bueno, como el caníbal de Milwaukee, monstruo de Milwaukee, pero efectivamente le fue diagnosticado un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, ¿no? De todas formas, la justicia encontró que estaba legalmente cuerdo, por eso fue imputable y terminó en prisión, ¿no? 937 años de cárcel, literalmente. Bueno, aquí hay alguien que le pegó mal. La historia dice, nada puede ser bueno si está basado en esta historia, que vuelvan los griegos. Por los relatos. Mirá que los griegos, es que es muy fuerte. mirá que los griegos estaban bravos. Te voy a decir algo. Una cosa, no, y jodidas, también... Mira, creo que no hay nada que no hayan hecho los griegos. A esa persona te recomiendo que no mire la serie. Porque si le impresionó el relato, realmente es que a veces lo explícito de la imagen es muy... Sí, muy fuerte. Sí. Claro. O sea que hay una escena que a mí me quedó, yo no sé si se la llegué a contar, pero él va descubriendo, obvio, ¿no? A medida que se va desarrollando la personalidad, quién era, ¿no? Y nada es blanco-negro, todo es un proceso, ¿no? Entonces él, de chico, claro, era un niño muy retraído, le hacían bullying los compañeros, era especial. Estos trastornos sí lo evidenciaban. Muy solitario, ¿no? En el medio de todo eso, los padres con una madre psiquiátrica que se veían peleando a muerte delante de él, vos los veías ahí presenciando esas escenas, y luego encuentra un interés en eso de los animales. Y el padre también ve allí una forma de generar cierta conexión con su hijo. Entonces, cuando sale muchas veces en el auto, lo decías vos en el relato, ¿no? Encuentran animales muertos, una zarigüeya y demás. Y bueno, y el padre dice, mirá, y hacen como la disección, ¿no? Dentro del garage. Es que como científico, el tipo... Él veía un interés científico. Lo que no se percataba es que el interés que encontraba Jeffrey era otro. Era cualquiera, claro. Muy distinto al interés científico. Y a tal punto llegó a esa escena que te iba a contar en la adolescencia, una escena donde él, como tantos adolescentes, se está masturbando en la cama, ¿no? Con revistas donde hay mujeres, ¿no? Y se está masturbando, y claro, vos ves que él no logra llegar al orgasmo. Y en determinado momento deja las revistas y empieza a imaginarse vísceras de los animales. E imaginándose eso, las vísceras de los animales que él abría al medio, logra al orgasmo, logra llegar a la eyaculación. Entonces, ahí vos terminás de entender algo que ocurre más adelante, cuando ya en prisión el psiquiatra lo entrevista y le pregunta sobre eso, y le habla del trastorno que supone. O sea, por eso digo, es muy simple y evidentemente no podemos más que rechazar y repudiar las cosas que ha hecho, ¿no? Este hombre, ¿no? Pero también es muy complejo entender por qué se llega a ese tipo de extremos y cómo en algún punto es víctima de una enfermedad, sí, psiquiátrica, pero también de lo que le tocó vivir en la familia. Porque para terminar así, y muchas veces se juntan las dos cosas, ¿no? Se junta lo genético
con lo adquirido y lo sufrido a lo largo de la primera infancia. Sí, igual evidentemente lo genético acá que cumple un rol vital. Total, ¿Pero sabes por qué? total. Porque cuánta gente le pasa lo mismo que le pasó a él. Que los padres se divorcien, que le hagan bullying cuando chico. Digo, Exactamente ¿no? lo que estoy diciendo. Sí. Está el trastorno esquizotípico, ¿no? El trastorno límite de la personalidad, pero unido a la falta de contención. A él lo dejan solo en la casa cuando se separan los padres. El padre se va. Y al otro día la madre, eso te lo muestran en la serie, convencida de que veía ovnis, imagínate, estaba loca de la guerra, y se va con el hermanito menor y lo deja él con 18 años solo en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué podía salir de allí? Olvidaste de la contención, ¿no? Bueno, Dahmer, entonces, el relato de pecera de hoy con esa serie, ¿no? Que es una de las más vistas en Netflix. Dice, mi hija dice que lo que le pega de la serie es que vos sabés que no se van a poder escapar, sí, lo decíamos, unas fórmulas de suspenso. Lo del maniquí no es mala idea, dice otro. Otro dice el nombre de la serie, claro, D-A-H-M-E-R, ¿no? Interesante historia, triste, sufrida, no la conocía. Gracias por cada viernes, historias nuevas, aplausos de Eli. Otro dice, sigo pensando que este tipo de series puede llegar a despertar cabecitas retorcidas. Mira, acá volvemos al obispo Fuentes y Tini que hablamos ayer, ¿no? Hasta dónde las cosas que vos ves pueden llegar a... A mí invita más también a alertar. Perdóname, ya viste que Dahmer no precisaba de ninguna serie o película que no inspirara a hacer nada. Está bien, pero como el propio pastor me reconoció ayer y me encanta pelearlo, por algo él está de acuerdo con que hay determinados contenidos que no está bueno que vean los niños, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Bueno, sí, porque ese cerebro no está preparado y demás. Vos pensás, Pastor piensa, Nacho piensa que por ver esta cosa vas a salir un psicópata y un asesino serial, obviamente no. Obviamente no. Pero que sí, es buena cosa proteger a los chicos de determinados contenidos también. Lo pensamos todos, lo hacemos como buenos padres que somos, ¿no? Pero son no cosas porque distintas. vas a salir psicópata, Exacto. sino porque evidentemente, ¿no? Le pueden generar momentos complicados, Seguro. situaciones difíciles de digerir, para lo que está preparada la mente de un niño, ¿no? Así como tampoco ver un documental científico te va a transformar en un científico, ¿verdad? O en alguien más. No, estaría bueno eso, poder hacerlo con más de uno, ¿no? Pero no, lamentablemente. Psicótico con una mala construcción de subjetividad, todo mal, dice Loli, ¿no? Otro dice, los hijos somos lo que nuestros padres hacen con nosotros. Es una gran verdad, ¿no? No necesariamente suficiente para explicar todos los casos, ¿no? Pero sí será importante la contención o la falta de contención. Y cómo, sí, el tener un hogar puede ayudar a paliar, ¿no? Determinadas características que genéticamente pueden estar condicionándote de una manera, pero si lo agarras a tiempo, con terapia, con medicación, bueno, podés encaminarlo, y todo lo contrario, si no lo sabes hacer, ¿no? Bueno, gracias a todos los que nos han escrito. Darío Neuviol era cargo.